En el vídeo anterior vimos que a la Loli le tocó divertirse demasiado con Lu. Gracias por la maravillosa experiencia. ¿Y ahora a quién le tocará? Sekai Saiko no Ansatsusa, y Sekai Kisoku ni Tensei Suru, el más grande asesino del mundo, consigue reencarnarse en otro mundo como un aristócrata. Volumen 03, capítulo 12, el asesino es marcado. Ahora que habíamos terminado con nuestros asuntos en Milteu, decidí que debíamos volver a casa en carruaje. Correr a casa sería mucho más rápido, pero tenía una razón para no hacerlo. Tarte, que creen que es lo más temible en la sociedad noble tal vez el poder político. O el dinero. Estoy de acuerdo con Dia-sama. Los nobles ni siquiera piensan en gente como nosotros como humanos. Pero la casa Toatade es completamente diferente. La influencia y la riqueza eran definitivamente símbolos del poder de un aristócrata. Incorrecto. Hay razones para temer al dinero y el poder político, pero la mera posesión de ellos no es algo que deba ser temido. El problema es cómo se utilizan. 3 principios rigen la conducta de un noble: el deseo de ascender en la sociedad, la vanidad y la envidia. El tercero es especialmente problemático. Puedes controlar los otros 2 hasta cierto punto, pero no hay nada que puedas hacer con la envidia. Ya entiendo lo que quieres decir. Dia asintió en señal de comprensión. Había sido criada como una noble de alto rango, así que entendió mis palabras rápidamente. Tarte, sin embargo, inclinó su cabeza a un lado, confundida. Cuando la envidia los consume, los aristócratas tienden a volverse agresivos. Al principio, puede que solo hablen mal del objeto de su ira, y después empezarán a difundir rumores falsos. Si eso no los satisface, pueden pasar a las trampas o algo más directo. ¿Expliqué? ¿A qué te refieres con directo?, preguntó Dia. Intentarán eliminar la plaga que se ha convertido en una molestia. En caso de que el objetivo pertenezca a una clase inferior, podrán aplastarlo fácilmente. No creo que los aristócratas puedan soportar la idea de que alguien por debajo de ellos posea algo que ellos no tienen. En cualquier parte del mundo, la brizna de hierba más alta era la primera en ser cortada. 95 El egoísmo inspiró la intolerancia en la nobleza, y su uso imprudente del poder originó en algunos graves efectos de carácter. Aún así, tener celos de mí porque fui nombrado caballero sagrado parecía un poco absurdo. El gobierno central solo me utilizaba como excusa para mantener al héroe en la capital real. Así que por eso elegiste volver a casa en carruaje y sacar el tema, declaró Dia, habiéndose dado cuenta. Buen trabajo. Algunas personas de aspecto peligroso nos han estado siguiendo desde esta mañana. Hasta ahora han evitado mostrarse, por lo que son bastante hábiles. Me pregunto si solo nos están observando, opinó Dia. No creo que sea eso. Si así fuera, no sentiría tanta sed de sangre viniendo de ellos. Mucha gente se interesó en el nuevo caballero sagrado. La mayoría de las veces, se conformaban con mirar. Sin embargo, yo era un asesino, y podía sentir la intención asesina en los huesos. Aquellos que seguían nuestro carruaje querían matarnos. Entonces, ¿por qué salimos de la ciudad en este carruaje en medio de la noche? Es como si les invitara a que nos ataquen, Lu-sama, señaló Tarte. Eso es precisamente lo que estoy haciendo. Esto es un cebo. Ser acosado hasta quién sabe cuándo sería incómodo, ¿no? Así que haré que hagan un movimiento. Daré la vuelta a esta situación y los capturaré, para luego obligarles a confesar para quién trabajan. Necesitaba identificar a quien quiera que me quisiera muerto y eliminarlo rápidamente. Comillas, pero realmente funcionará, preguntó Dia dudando. Eso depende. Afortunadamente, parece que nos han tendido una trampa. ¿Ves los 2 árboles que hay a ambos lados de la carretera, a unos 300 metros más adelante? Observa con atención entre ellos. Ambas chicas hicieron lo que se les indicó y reunieron maná en sus ojos. Toatade. Hay una cuerda allí. Me sentiría muy mal por el caballo si nos estrelláramos contra eso. Un duro hilo metálico estaba atado con fuerza entre los árboles. El sol ya se había puesto, así que nadie más que yo podía haberlo notado. 96 Si el caballo chocaba con el hilo, se iría a pique y nuestro carruaje se estamparía contra el suelo.
Mi plan es cargar hacia su emboscada. Los ojos de Dia se abrieron en señal de comprensión. Ahora entiendo lo que estás pensando, Luke. Atravesar la trampa es la única manera de que ataquen. Eso es correcto. Vamos a dar una vuelta. No te preocupes. Guiaré al caballo para que caiga suavemente. Dije. Comillas, no es eso lo que me preocupa, Dia se quejó. Nos habían prestado este corcel. Cualquier lesión significaba el pago de grandes indemnizaciones. Teniendo en cuenta la riqueza de Natural Yu, era un precio pequeño, pero aún así no me gustaba malgastar el dinero. Pretendía dirigir al caballo con meticulosa precaución para asegurar que cayera con elegancia. Supongo que deberían saber a qué nos enfrentamos. Los asaltantes que intentan matarme son bastante hábiles. Quienquiera que me quisiera muerto probablemente creía que mis logros durante la batalla con el general Orco eran fabricados. Aún así, tenían que saber que era el mejor de mi clase y que había derrotado a un vicecomandante de la Orden Real en un mano a mano. No iban a lanzarme aficionados. Sí, creo que tienes razón. Coincidió Dia. He pensado que esto sería una excelente práctica, así que se los dejo a ustedes dos. Declaré. Los ojos de las chicas se abrieron ampliamente ante eso. Comillas, ¿qué? ¿Vamos a luchar contra ellos?, preguntó Dia. No estoy segura de que podamos hacerlo. Tarte admitió. Estarán bien. Hay 3 personas persiguiéndonos, y cada uno es tan fuerte como un vicecomandante de la Orden Real. Sabiendo eso, es seguro asumir que la persona detrás de esto es un noble de alto rango. La fuerza de un mago era determinada principalmente por la cantidad de mana con la que nacía. Por lo tanto, los aristócratas se dedicaban a la procreación selectiva para mantener líneas de sangre fuertes. Esto daba lugar a hijos competentes que traían riqueza a sus casas, y se invertía mucho en su educación. La fuerza y el poder político tendían a ser proporcionales entre sí. En Alba 97 ser atacado por enemigos de este calibre funcionaba muy bien para mí. Después de todo, si tenían sangre noble, seguramente sabían algo de utilidad. Comillas, esto no suena bien para mí de nuevo, Dia protestó. Te aseguro que no será un problema. No son mejores que los vicecomandantes. Con lo fuertes que se han vuelto ustedes dos, su victoria está asegurada. Muy bien, es hora de caer. Tengan cuidado de no morderse la lengua. Unos segundos después, el caballo entró en la trampa. Desaceleré el caballo todo lo que pude sin alertar a nuestros perseguidores y lo dirigí hábilmente para que diera una voltereta segura sin lesionarse las patas. Seguidamente, desenganché el corcel e hice que el carruaje se desplomara exactamente como esperaban nuestros adversarios. Hubo un fuerte relincho cuando el caballo asustado se levantó y salió corriendo. Muy bien, eso fue genial. Desde su punto de vista, parece que su trampa nos ha atrapado. Fue entonces cuando una gigantesca bola de fuego se dirigió hacia nosotros. El hechizo amenazaba con hacer estallar el carruaje en llamas en un instante. Solo aquellos que habían sido educados desde pequeños podían utilizar ese tipo de magia. Estos asaltantes debían ser los hijos de las cabezas de su casa. Bien. Será mejor que nos salves si esto sale mal. De acuerdo, Dia lanzó un grito, y enormes muros de tierra se levantaron del suelo para rodear el carruaje. Era un hechizo de tierra original nuestro. Habíamos simplificado el cántico tanto como fuera posible para que la barricada pudiera levantarse en solo 2 segundos. La bola de fuego era abrasadora, pero su falta de masa hizo que rebotara en el muro de tierra sin traspasarlo. En un breve instante, Dia había seleccionado el hechizo correcto y lo había ejecutado con maestría. Su toma de decisiones situacional era excelente. Estaré observando desde la distancia. Solo relájate, y ganarás esta pelea. Tan pronto como dije eso, usé magia para enterrarme en el suelo y escabullirme de la escena de forma indetectable. Encomendar a Dia y a Tarte que se ocuparan de estos asesinos me sirvió como un buen entrenamiento, pero también quería ocuparme de algo más. Este trío de atacantes era notablemente capaz. Ese tipo de grupos diestros siempre mantenían a otra persona oculta fuera de la vista. 98 Mientras las chicas se encargaban de la amenaza inmediata, yo acechaba al que permanecía oculto. La barrera de tierra se desmoronó, y salieron volando Dia y Tarte.
Dos de los tres asaltantes se situaron ante el tercero, que ya estaba preparando otro encantamiento. Dia y Tarte adoptaron una formación similar, con Tarte al frente y Dia detrás. Ertgol 11 Dia lanzó el hechizo que había utilizado para proteger el carruaje, y se formaron montículos de tierra a su alrededor. Esta vez, sin embargo, había un hueco en la parte delantera. Esto era algo que Dia había ideado para mantenerse a salvo mientras entonaba hechizos. Emplear la magia como método principal de combate traía consigo la desventaja de no poder fortalecerse con mana mientras trabajabas con un hechizo. Eso te dejaba indefenso. Incluso con una vanguardia para protegerte, siempre habría puntos ciegos en la retaguardia y en los laterales. La barricada conjurada de Dia eliminaba esa preocupación. Siempre que Tarte no tuviera un desliz, Dia tenía un entorno seguro para concentrarse en lo que mejor sabía hacer. Había dejado un hueco al frente para poder lanzar sus ataques. Si no hubiera confiado en Tarte, ese tipo de estrategia habría sido imposible. En cuanto a Tarte, son fuertes. Ella estaba en desventaja, ya que apenas pudo contener a los asesinos gracias a los hechizos, Wind Armor, 12 que había activado mientras estaba en el carruaje. La razón era simple, se estaba enfrentando a dos oponentes a la vez. Ambos eran claramente hábiles espadachines, y atacaban simultáneamente 29. Si bien la mayor ventaja de una lanza era su largo alcance, Tarte no podía aprovecharlo en estas condiciones. Uno de sus enemigos se acercó fácilmente y, sin decir nada, obligó a Tarte a retroceder con su espada. La armadura de viento de Tarte no era solo para defenderse, podía impulsarse en una dirección liberando una ráfaga de aire. Así, cuando un enemigo se acercaba demasiado, podía usar su viento mágico para desviar los golpes que pudiera evitar y alejarse rápidamente para reagruparse. Desgraciadamente, no podría mantenerlo durante mucho tiempo. La armadura de viento era poderosa, pero breve. Tarte tampoco era lo suficientemente rápida con los encantamientos como para invocarla de nuevo en plena lucha. Su derrota era solo cuestión de tiempo. El tercer asaltante completó su hechizo, que resultó ser el mismo tipo de bola de fuego que había lanzado antes. Quizás era la magia más poderosa que conocía. Qué aburrido. Pensé. ¿Es eso lo mejor que pueden hacer? Su mago no es nada especial. Bromeó Dia. Entonces, ella disparó una jabalina ardiente que destruyó por completo la bola de fuego que se acercaba. La lanza siguió adelante, atravesando al lanzador hostil. Era un hechizo de fuego original que Dia había creado, llamado Flame Spear 13. A diferencia de la mayoría de la magia de fuego, tenía una excelente capacidad de perforación. Además, podía ser guiado en pleno vuelo. Dia había percibido que ese mago iba a lanzar un hechizo contra Tarte, así que había preparado algo para contrarrestarlo. Con la retaguardia eliminada, Dia no tenía necesidad de prestar apoyo y podía participar directamente en la refriega. Los dos asaltantes con espadas, al darse cuenta de esto, empezaron a golpear más frenéticamente. La armadura de viento de Tarte se disipó. Su tiempo había terminado. Uno de los asesinos se abalanzó hacia adelante mientras Tarte estaba distraída con el otro. Su respuesta iba a ser demasiado tarde. El asesino levantó su arma, con cara de satisfacción. Las lanzas eran ineficaces y no había un espacio adecuado entre el usuario y el objetivo. Con su distancia y sincronización, el asaltante estaba indudablemente convencido de su victoria 13. Lanza llameante sin embargo, estaba equivocado. Si bien Tarte utilizaba un arma de asta, no era el único armamento a su disposición. Sonaron 3 disparos. Tarte había tirado su lanza, sacó su pistola de la funda que llevaba en el muslo derecho y disparó rápidamente. Las pistolas funcionaban bien a corta distancia, incluso mejor que las espadas. Esa pistola disparaba balas con el doble de fuerza que una Magnum, y sus proyectiles estaban reforzados con mana para que pudieran atravesar la carne. Los había diseñado para que eso fuera posible. Tarte seguía bien las órdenes. Cuando un arma con un cañón tan corto poseía tanta fuerza, apuntar con precisión era imposible. Por lo tanto, le había enseñado a Tarte a usar su pistola a distancias cortas,
a apuntar al centro de gravedad de su oponente en lugar de a los órganos vitales, y a disparar siempre 3 veces, independientemente de si daba o no en el blanco. Y eso es precisamente lo que hizo. Si apuntaba al centro de gravedad del cuerpo, probablemente acertaría incluso si se equivocaba un poco. Perder 3 balas aseguraba la muerte. De hecho, acabó disparando al asaltante en el hombro derecho, la rodilla izquierda y justo en el estómago. Se había alejado ampliamente de su centro por un margen significativo. Si hubiera apuntado a la cabeza del hombre, probablemente no habría acertado del todo. Un solo golpe no habría sido letal. Por eso, lo mejor era apuntar al centro de su cuerpo y apretar el gatillo 3 veces. El arma de Luxama me protegió. Solo queda uno más, exclamó Tarte, y giró su pistola hacia el asesino restante. El último asaltante que quedaba inmediatamente trató de huir. Fue una decisión acertada. Dia y Tarte habían superado a sus 2 compatriotas, así que no tenía posibilidad de ganar solo. Desgraciadamente para él, las chicas no eran tan tontas como para permitir su huida. Un solo disparo crujió en la noche. Comparado con el arma de Tarte, fue más agudo. Una bala de fusil atravesó la pierna del hombre que se retiraba y se estrelló con fuerza contra el suelo. No subestimes mi puntería. Ese fue el gun strike de Dia. A diferencia del arma de mano de Tarte, que estaba pensada para el cuerpo a cuerpo, este hechizo creaba un rifle que disparaba con precisión desde largas distancias. Dia se había acostumbrado a este hechizo desde muy joven. Además, lo había utilizado conjuntamente con otra magia que aumentaba la precisión, permitiéndole disparar a cualquier cosa en un radio de 300 metros, con un error de cálculo de unos pocos centímetros de diferencia. Podía apuntar a los puntos vitales con ese nivel de precisión, y todo lo que necesitaba era un solo disparo. Ambas chicas habían crecido mucho. Como había dicho, esos 3 asesinos rivalizaban cada uno con un vicecomandante de la Orden Real. Pero no eran un problema para Dia y Tarte. Tarte, apresúrate a sujetarlo. Es el único que queda, indicó Dia. Comillas está bien debido a cuán peligrosos eran estos oponentes. Incapacitar a los 2 primeros en lugar de matarlos no había sido una opción. Sin embargo, elegimos no matar al último para poder sacarle información. Por eso Dia había apuntado a su pierna en lugar de a su corazón. Había pensado que a las chicas les costaría todo lo que tenían para vencer a esos 3, pero las había subestimado enormemente. Decidí elogiarlas por ello más tarde. Las chicas consiguieron su victoria, y ahora yo tenía que hacer mi parte. Cuando se asesina de forma encubierta en equipo, hay una especie de regla de hierro. Se trata de colocar un observador a cierta distancia detrás de aquellos que están en la batalla. El trabajo de este observador era o bien recuperar a los aliados o destruir las pruebas si la situación iba mal. Si cualquiera de estas opciones resultaba imposible, entonces ese observador regresaría a la base e informaría de lo ocurrido. Nuestros enemigos estaban bien organizados y eran hábiles, por lo que sabía que tendrían a alguien vigilando desde un lugar oculto. Dicha persona no podía ser pasada por alto. Las armas y los hechizos originales que Dia, Tarte y yo utilizábamos eran cosas que no quería que otros conocieran. 103 No había forma de dejar que se filtrara información sobre ellas. Había dejado que Dia y Tarte se valieran por sí mismas para poder localizar al 4.º miembro del grupo de asesinos que intentaba matarme. Si bien pensaba que podría ser difícil, obtuve un poco de ayuda de una fuente inesperada. El tercer asesino había mirado en dirección al observador en un intento de pedir ayuda cuando intentaba escapar. Me desplacé desde el punto ciego del observador y lancé un cuchillo que no alcanzaría ningún punto vital. Con mi puntería, atravesé el costado de su torso. HRNGH, el observador reprimió un grito y dejó escapar un sonido apagado. Había recubierto el cuchillo con una neurotoxina lo suficientemente fuerte como para inmovilizar a un elefante. No sería capaz de mover nada desde el cuello hacia abajo. Relájate, no te mataré, dije desde detrás de él. El observador parecía ser una mujer. Tenía una complexión delgada, pero el mana que le rodeaba rivalizaba con el de Dia, lo cual situaba su capacidad en la cima de la humanidad. Esto fue una sorpresa. Sus 3 aliados eran mucho más débiles.
¿Por qué alguien con semejante poder se desperdiciaba en tareas de vigilancia? Tengo algunas cosas que quiero preguntar. Responde con honestidad y no te haré daño. Pero si no cooperas, usaré un método más contundente. Advertí. Este ataque había sido demasiado extraño. Habíamos llegado a Milteo en secreto y viajado corriendo, lo que debería haber sido difícil de detectar. ¿Cómo nos habían encontrado? Teniendo en cuenta el talento de élite de los asaltantes, solo un noble importante podría haber estado detrás de esto. Sin embargo, todo parecía un poco precipitado para alguien de tan alto rango. No importa lo que cueste, necesito hacerla hablar. Muy bien, primera pregunta. Comencé, pero tan pronto como las palabras salieron de mi boca, la piel de la mujer se rasgó, y una serpiente gigante emergió del interior de su cuerpo, mostrando sus colmillos. Un monstruo disfrazado de humano. Chasqueé la lengua mientras esquivaba a duras penas a la serpiente. Entonces saqué rápidamente un cuchillo de un bolsillo oculto y la apuñalé. 104 a pesar de que debería haber sido una herida mortal, pasó a mi lado y huyó. Necesito decírselo a todo el mundo, este es peligroso. Peligroso. La serpiente siseó mientras se marchaba. Sentí un repentino ataque de mareo y caí de rodillas. Un poco de la sangre de la criatura me había salpicado. Debía contener un veneno mortal. Uno lo suficientemente fuerte como para inmovilizarme, a pesar de que había desarrollado resistencia a las toxinas desde una edad temprana. Con las manos temblorosas, saqué un rifle de la Leather Greenbag. Entonces, incapaz de confiar en mi visión borrosa, utilicé magia de viento para encontrar a la serpiente y alineé el cañón. En lugar de utilizar mis manos temblorosas, manipulé el arma de fuego utilizando un hechizo que controlaba el magnetismo. No tengo más remedio que matarla. Quería capturarla viva para obtener información, pero era una serpiente. Si la golpeaba en cualquier parte que no fuera la cabeza, su poderosa vitalidad le permitiría escapar. La máxima prioridad era no dejar que volviera para informar de lo que había pasado aquí, así que tenía que apuntar a su cráneo. Si intentaba capturarla y fallaba, todo habría terminado. Comillas Gunstreak. Disparé una bala y atravesé la cabeza de la serpiente. Incapaz de mantenerme en pie después de eso, me tambaleé apoyándome en un árbol. Después de limpiar el veneno con el agua que tenía a mano, utilicé mana para fortalecer mi autocuración y capacidad inmunológica. Este era el veneno más potente al que había sido sometido. Incluso haciendo pleno uso de Rapid Recovery, iba a tardar un tiempo en curarme. Ningún monstruo normal tenía una fuerza tan increíble. Una vez que me sentí un poco mejor, recogí toda la sangre de la serpiente que pude. Había muchos usos para un veneno tan potente. Tras un breve descanso, volví con las chicas. Ah, ahí estás. ¿Por qué has tardado tanto? Luke preguntó Dia. Lo siento. Me encontré con más problemas de los que esperaba. Ambas lo hicieron muy bien. Buen trabajo capturando a uno de ellos con vida. Miré al hombre capturado. Estaba atado con una cuerda, y Dia y Tarte habían detenido su hemorragia. Espera un segundo, comillas, ¿por qué está muerto? Pregunté. Dia le infligió una grave herida con Gunstreak, pero el asesino debería haber sobrevivido si la hemorragia se hubiera detenido de inmediato. Comillas, lo siento mucho, Luke-sama. Lo tratamos de inmediato, pero aún así murió. Hemos perdido una valiosa fuente de información. Dijo Tarte, inclinando la cabeza profundamente. Examiné el cadáver. No tienes por qué disculparte. La causa de la muerte fue el veneno. Habían planeado suicidarse en cuanto les capturaran. Había algo más que me preocupaba, pero lo mantuve en secreto de Dia y Tarte. La composición de la toxina que mató a este hombre era la misma que había en la sangre de esa serpiente gigante. Eso significaba que efectivamente estaban trabajando con ese monstruo 107. Además, no se suicidó después de ser atrapado. De lo que pude ver, le hicieron beber una versión alterada del veneno con un efecto retardado. No importaba cómo se desarrollará esta batalla, estos asaltantes iban a morir. Habían sido desechables desde el principio. Dia arrugó la frente. Espera. Esta persona es un noble. Y además de una buena familia.
Nunca he oído que alguien de tan alto rango se ensucie las manos directamente de esta manera. Comprendí por qué estaba sorprendida. La gran capacidad emana de este hombre era del tipo que solo se encuentra en las grandes familias. El escudo de su armadura era el de la casa Auraina, una casa de condes. Eran un clan noble importante que estaba fuera de la liga de la casa Tuatha Dé. Alguien tan importante fue utilizado para un trabajo que requería ingerir un veneno letal. ¿Qué está pasando aquí? Su armadura y las insignias de la familia pertenecen a la casa Auraina. También lo reconozco. Este es el propio conde Auraina. ¿Qué lo motivaría a hacer este tipo de cosas? Me pregunté. Comillas de verdad. ¿Qué estaba haciendo aquí? Sin embargo, fue un idiota. Incluso después de llegar tan lejos como para suicidarse y no revelar nada, seguía utilizando un equipo con su escudo. Comentó Dia. Eso definitivamente no tenía sentido. Habría reconocido al conde Auraina incluso sin la armadura, pero seguía siendo un descuido. Normalmente, un asesino querría ocultar cualquier afiliación, aunque quizás no sea el caso esta vez. Probablemente hay alguna pieza de información más importante para ellos que las casas nobles involucradas, y eso es lo que querían ocultar. Afirmé. Desde el principio, este ataque había sido extraño. Saber que estábamos en Milteu, utilizar a un noble como peón desechable, cooperar con un monstruo, nada de eso tenía sentido. Entonces me vino una idea. Tal vez su objetivo era ocultar la verdaderamente maestra detrás de todo esto. Si alguien como el conde Auraina era una mera herramienta, entonces era natural asumir que algo más grande estaba sucediendo. Una posibilidad era que un demonio acechara en el centro de la sociedad noble, manipulando a muchos más nobles además del conde Auraina. Probablemente, el monstruo que maté fue asignado para vigilar a los aristócratas que estaban siendo manipulados. Si lo pensaba de esa manera, las cosas empezaban a tener sentido. 108 es más, el que asumía el papel de observador, ante un intento de asesinato, solía ser el de mayor rango. En este caso, el monstruo superaba a los humanos. El demonio conocía mi ubicación porque ya se había infiltrado en el centro de la sociedad noble. Pensé que este era un ataque de los aristócratas surgido de los celos, pero ¿y si lo había puesto en marcha un demonio que me veía como algo peligroso? Si esa hipótesis era correcta, entonces la situación era grave. Dia, Tarte, tengo una pregunta. Si los demonios pudieran vestir la piel de las personas, infiltrarse en la sociedad y convertir a los nobles en sus marionetas, ¿qué creen que le pasaría a este país? Comillas, ¿qué estás diciendo? Eso es imposible. Respondió Dia. Pero si ocurriera, el reino de Alban estaría acabado. Dijo Tarte. También quería creer que era imposible. Pero dadas las circunstancias, parecía factible. La imagen de la serpiente gigante rasgando la piel de aquella mujer y emergiendo de su cuerpo volvió a pasar por mis ojos. Punto. De todos modos, volvamos a casa. Mi intento de capturar a estos asaltantes ha fracasado. Dia, quema todos los cadáveres para que no dejemos ninguna prueba de lo que sucedió aquí. Le ordené. Comillas, ¿de verdad quieres hacer eso? Tenemos pruebas claras de que fuimos atacados por la casa del conde Auraina. Podemos hacer que paguen una indemnización. Dijo. Eso solo serviría para agitar el avispero. Pretendamos que esto nunca sucedió. De acuerdo. Lo haré, entonces. Observé a Dia ponerse a trabajar. A partir de ahora, tendría que ser más cauteloso con el gobierno central. La red de información de Natural You tendría que investigar a esa organización. Si podía confirmar que había un demonio entre los legisladores de esta nación, asesinarlo debía ser mi prioridad máxima. Pagarían por pensar que podían hacer lo que quisieran con mi país. Eliminar las presencias malignas era la misión de la casa Tuatha Dé desde hace mucho tiempo. Gracias por la maravillosa experiencia.